Y muy buenas noches. Entonces estamos en la clase número 10 de Derecho Individual del Trabajo y terminando vamos a iniciar con otra clase. Dejamos pasar unos 5 minutitos y empezamos con otra clase de Psicología del Derecho, que ese es un tema muy amplio. Ahorita vamos a ver lo de las huelgas, los procedimientos, del cómo se debe dar una huelga, qué requisitos pide la ley y bueno, en qué términos se debe dar esa huelga. Entonces, también vamos a ver más adelante en la materia de psicología del derecho, vamos a ver el moving, ¿verdad? Pero bueno, eso ya lo explicamos más adelante. Vamos a iniciar ahí compartiendo pantalla y muchas gracias. Ahí les voy a pedir de favor, nada más que se vayan anotando en el transcurso de la clase, por favor, ahí en lo que viene a ser el chat de la videollamada, de la videoconferencia. Y bueno, vamos a iniciar rápidamente con el tema. Vamos a ver el tema de la huelga. Y pues bueno, muchas gracias por conectarse y por escuchar la clase. Primero que nada, vamos a ver qué es una huelga. La huelga es la suspensión temporal del trabajo llevada a cabo por una coalición de trabajadores. Para los efectos de este título, los sindicatos de trabajadores son coaliciones permanentes. Ya habíamos hablado de los sindicatos, que pues son asociaciones que se realizan con el fin, bueno, eso debería de ser en teoría el fin, ¿verdad?, de defender los derechos de los trabajadores. Y vimos que hay sindicatos pues muy buenos y otros que pues están en vías de mejorar y que se han visto envueltos en actos de corrupción incluso, pero bueno, ese tema ya lo vimos, como quiera ya en el repaso lo volvemos a ver. Y la huelga puede abarcar a una empresa, a una o varias de sus establecimientos. La huelga pues debe limitarse al mero acto de la suspensión del trabajo. Si una persona obviamente no está conforme con su salario, con el trato que recibe, pero no nada más es él, sino que ya es más de la mitad de los trabajadores, pues obviamente se puede dar lo que es la situación laboral llamada huelga, que es un paro laboral, no trabajar, y bueno, lo hacen con la finalidad de obviamente llamar la atención del patrón, ¿verdad? Porque de otra forma no se les está haciendo caso a sus peticiones, que es normalmente lo que más le pega a un trabajador, pues es su salario, que no se lo aumenten, o que estudió, digamos, alguna carrera, alguna maestría, alguna profesión, y no lo estén tomando en cuenta como si no hubiera pasado nada. Obviamente para eso estudiamos, para eso nos preparamos, para tener un mejor puesto, un mejor sueldo, mejor calidad de vida, pero si en el trabajo nos ignoran los patrones o hacen como que no ven digamos, ese esfuerzo de decir en recursos humanos, miren, aquí terminé mi licenciatura, sí, gracias, lo vamos a ver, y ves que le dan el puesto a otra persona. Pues ya sabemos, aquí en México se maneja en algunos lugares, no digo que en todos, mucho el que viene pues, de parte de algún amigo, familiar y demás, que está bien, yo no critico eso, está bien que se apoye la familia, los amigos, pero también al trabajador que aunque no sea tu familiar o amigo, tú como un patrón, pues también tienes que reconocerle su antigüedad, sus estudios, su esfuerzo, su constancia, su lealtad, y obviamente ofrecerle un mejor sueldo y obviamente valorarle sus estudios que realice, sus cursos, diplomados, no sé, la experiencia. Pero cuando vemos que todo eso, pues a veces sientes que es en vano, es cuando se generaliza y la mayoría dice, no, pues vamos a hacer un paro laboral porque no nos están ayudando o no nos están valorando nuestros estudios, nuestra antigüedad, nuestra experiencia, y tenemos años ganando lo mismo, y aquí esta gente, pues los patrones no van a entender si no hacemos un paro laboral. Entonces ahí es cuando ya, digámoslo así, en la vida real, ¿verdad? Pues se da lo que es una huelga. Entonces esa huelga está contemplada por la Ley Federal del Trabajo y se es considerada legalmente establecida, ¿verdad? Cuando la mayoría de los huelguistas pues están en contra de un sueldo, ¿verdad? O de una prestación que obviamente les está perjudicando, que no les está beneficiando. Y bueno, las huelgas existen, ¿verdad? Legalmente según el artículo 450. Ahorita vamos a ver, pero inicia primero el capítulo diciendo cuándo es ilícita. Dice que una huelga es ilícita cuando la mayoría de los huelguistas ejecuten actos violentos contra las personas o contra las propiedades, ¿verdad? Aquí nos podemos basar un poquito en lo que viene a ser el artículo 9, si lo recuerdan en garantías individuales lo vieron, el artículo 9, que es el derecho de asociación o de reunión con fines lícitos.
Entonces ahí, pues obviamente se vale reunirse, asociarse, como lo digo, con fines lícitos, pero si ya en la huelga, pues obviamente cometen desmanes, ¿verdad? Y bueno, por ahí de alguna manera, pues dañan a las personas, a las propiedades, se va a considerar ilícita esa huelga, ¿verdad? Ha pasado que cuando se manifiestan, ¿verdad? Pasó hace poquito el 8M, ¿verdad? Que con todo respeto está bien. De hecho, ya la Constitución lo considera como una igualdad, el derecho, los derechos y obligaciones entre el hombre y la mujer, pero bueno, ellas siguen, y está bien, ¿verdad? Siguen pidiendo un respeto a su persona, ¿verdad? Y que está correcto, pero y que se manifieste también, y está legalmente establecido, pero ya cuando de repente empiezan a dañar a otras personas o a propiedades privadas, pues obviamente que no es correcto, ¿verdad? Igualmente en una huelga se pueden manifestar de que no están conformes con el sueldo, con una serie de cosas, pero sin dañar a las personas o a las propiedades, porque entonces sería una huelga ilícita. En caso de guerra, cuando los trabajadores pertenezcan a establecimientos o servicios que dependen del gobierno, pues obviamente también va a ser infructuosa, ¿verdad? No va a tener un provecho, un beneficio, una validez jurídica. En caso de guerra, como ya lo dijimos, la huelga justificada, pues es aquella cuyos motivos son imputables al patrón, ¿verdad? En este caso, como les comento, normalmente, como les digo, es el sueldo. Lo que más le llega a un trabajador es que no le aumenten ese sueldo, que esté estancado en ese sueldo durante años, y bueno, pues ahí lo que piden es una mejora. También puede ser en infinidad de cosas, puede ser desde los horarios, que sean jornadas inhumanas, el trato que reciben del patrón, las órdenes que reciben, que no tengan protección en su trabajo, ¿verdad? No tengan la herramienta adecuada y demás. Puede ser mucho los motivos. Entonces, la huelga es causa legal de suspensión de los efectos de las relaciones de trabajo por todo el tiempo que dure, y el ejercicio del derecho de huelga suspende la tramitación de conflictos colectivos de naturaleza económica ante un tribunal. Entonces, el tribunal y las autoridades, ellos deben de respetar este derecho de huelga de los trabajadores y las garantías necesarias, prestándoles el auxilio que soliciten para suspender su trabajo. Objetos y procedimientos de la huelga. La huelga debe tener por objeto conseguir el equilibrio entre los diversos factores de la producción, armonizando los derechos de trabajo con los del capital, es decir, que sea obviamente gente responsable, gente cumplida, gente que sí está en su trabajo, sí hace lo que le toca, y del patrón no está recibiendo lo mismo, ¿verdad? No está recibiendo la misma retribución. Obtener del patrón o patrón la celebración de un contrato colectivo y exigir su revisión al terminar su vigencia, que eso lo hacen los sindicatos, ¿verdad? Un contrato colectivo donde se especifican los derechos y obligaciones de ambas partes, del patrón como del trabajador, y pues se debe de respetar. Ellos piden obtener de los patrones la celebración de este contrato ley al terminar su periodo de vigencia, exigir este cumplimiento de este contrato colectivo o contrato ley, exigir el cumplimiento de estas disposiciones sobre la participación de utilidades. Sabemos que hay empresas de manufactura, ¿verdad? Que se dedican a fabricar, a producir, y que entre más ventas tengan, pues obviamente más ganancias tuvieron, y de esas ganancias pues debe de recibir un porcentaje el trabajador, y hay empresas que de repente pues se declaran ahí que no hubo mucha ganancia, y pues recibe menos dinero el trabajador, o simplemente no recibe nada, ¿verdad? Entonces ahí pues obviamente hay una molestia de los trabajadores que no recibieron sus utilidades, ¿verdad? Que normalmente se dan en mayo, pero es para las empresas, como les digo, que se dediquen a la producción o manufactura de algún producto. Hay empresas o instituciones que son de servicio a clientes, y pues obviamente ahí no hay utilidades, ¿verdad? Por ejemplo, en las instituciones educativas que prestas un servicio, pues obviamente el personal administrativo, ¿verdad? Que presta un servicio de atención, de orientación, de información, pues obviamente es un trabajo que no se ve en una cuestión de producir algo, y ellos no reciben utilidades. Es nada más casi para las maquilas, las fábricas y demás los que producen algo, y se puede medir, y obviamente tiene que haber un porcentaje de las ganancias. Para suspender los trabajos se requiere
que la huelga tenga por objeto algunos de los que ya mencionamos: conseguir el equilibrio entre los factores del trabajo y del capital, que la suspensión se realice por la mayoría de los trabajadores de la empresa o establecimiento, ¿verdad? Estamos hablando de que mínimo pues debe ser más de la mitad de los trabajadores, que sea una mayoría. El procedimiento de huelga se inicia mediante la presentación de un pliego de peticiones, ¿verdad? Donde ahí especifican cuáles son digamos así, sus objetivos, qué es lo que quieren cambiar ellos. Se dirige por escrito, por un escrito al patrón, y se formulan las peticiones, y ahí pues con la cláusula de que si no se resuelve, pues se van a ir a huelga. Y obviamente con un patrón pues no le conviene una huelga, porque se detiene la producción y ellos pues ya tienen sus pedidos, sus proveedores, su venta ya garantizada, ¿verdad? Y pues que se detenga la producción, pues sí les pega en el bolsillo duramente al patrón, porque pues también el patrón tiene obligaciones de pagar impuestos, de pagar sueldos, de pagar y de vender a ciertos proveedores o clientes o socios. Y si se detiene la producción, pues sí le daña al patrón. Entonces el patrón pues obviamente se va a ver obligado a dialogar con los trabajadores, a ver cuál es la inconformidad, y también a solucionar el problema, porque si no, pues el patrón va a decir, pues a lo mejor están inconformes, pero siguen viniendo, siguen asistiendo, siguen echándole ganas, siguen muy positivos, siguen produciendo, pues yo hago como que los oigo, como que les voy a arreglar, y no les arreglo nada, ¿verdad? Porque el trabajador como quiera sigue viniendo, obviamente por la necesidad, ¿verdad? Que dicen, bueno, pues aunque sea poquito, pero pues hay que ir. Pero ya cuando se detiene el trabajo, pues obviamente que el patrón tiene que voltear a verlos, porque pues como les digo, les afecta en lo económico y tiene que resolver. Entonces una forma muy buena para llamar la atención del patrón lo que es la huelga. Se dirige por escrito al patrón, ya dijimos, se formulan las peticiones y el propósito de la huelga, y se presenta un duplicado al tribunal competente, a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, y el aviso para la suspensión de las labores debe darse por lo menos con 6 días de anticipación a la fecha señalada, ¿verdad? Y le deben de avisar al patrón, ¿sabe qué? No nos soluciona para tal día, vamos a paro laboral. A lo mejor se lo toma a juego, a broma, no lo toma en serio, pero ya cuando vea que nadie asiste, que pasan los días y nadie, o están afuera, inconformes, pues ahí es cuando yo creo que sí le van a dar ganas de solucionar, o de escucharlos, o de ahora sí resolverles la situación. Cuando el procedimiento de huelga tenga por objeto obtener del patrón o patrón la celebración del contrato colectivo, la huelga pues es legalmente inexistente, como ya lo habíamos mencionado, si la suspensión del trabajo se realiza por un número menor de trabajadores que no sea mayoría. Como dijimos, tiene que ser la mayoría. No ha tenido por objeto alguno de los establecidos en el artículo 450, que es mejorar las condiciones, prestaciones económicas, pues debe tener ese objetivo, no nada más por molestar, ¿verdad? Por dañar a la empresa. O sea, sí tiene que haber un motivo real que se pueda palpar, que digan, bueno, sí es cierto, esta persona llevó sus títulos y no le dieron el puesto, esta persona tiene años con el mismo sueldo y en otras partes ya se mejoró el sueldo, incluso por decreto presidencial se aumentó y aquí lo ignoraron totalmente ese detalle. O sea, sí tiene que haber un fundamento, ¿verdad? Esa es la palabra, tiene que haber un fundamento para que sea válida la huelga, y pues que se busque solucionar ese detalle. Bueno, y hay algunos artículos de la Ley Federal del Trabajo que se derogaron, ¿verdad? Se cambiaron, se quitaron del artículo 460, 461 hasta el 465, ¿verdad? Esos artículos pues se retiró el contenido. Eso pues lo hacen los diputados, los senadores ahí, que son los que le mueven ahí a las legislaturas, a las leyes. Y bueno, el artículo 466 dice que los trabajadores huelguistas deben de continuar prestando sus servicios nada más en este tipo de trabajos, en los buques, aeronaves, trenes, autobuses y vehículos de transporte que se encuentren en ruta o que deban conducirse a un punto de destino, ¿verdad? Obviamente, perdón, imagínense, pues un piloto aviador que ya no estamos en huelga y nos vamos a detener en otra parte, pues obviamente que no, tiene que llegar a su destino, y ya una vez realizado eso, sin exponer a nadie, pues iniciar su huelga si así lo desea.
unirse a los huelguistas. En los hospitales, sanatorios, clínicas o establecimientos análogos, pues obviamente que también no pueden ellos estar en huelga porque están atendiendo las personas, están, ¿cómo decirlo? Jugando con la vida de los demás y lo hacen porque, pues obviamente, desatender a alguien que requiere un medicamento constante, de una observación, una atención o una operación, irse a huelga y dejar solo el hospital, pues obviamente puede causar la muerte de personas que estén graves. Ahí no está permitido ni en hospitales, ni en sanatorios, ni en clínicas, ni en demás establecimientos análogos, es decir, que se dediquen a los servicios médicos, pues ahí no está permitido la huelga o la suspensión de trabajo. Y si lo hacen, tienen que trasladarlos a otro establecimiento donde sí los atiendan. Y estos artículos también se derogaron, el 467, 468. Y la huelga, ¿cuándo termina la huelga? Pues ese es el fin positivo, ¿verdad? Que termine la huelga, porque obviamente no puede ni quieren estar todo el tiempo en huelga los trabajadores ni el patrón, tiene que llegar a su fin, pero va a llegar a su fin por acuerdo entre los trabajadores huelguistas y los patrones, ¿verdad? El patrón o patrones, porque a veces son varios los patrones, son socios de una empresa en diferentes porcentajes y pues debe estar la junta ahí de socios, la junta directiva reunida, comentarse, ya no vienen a trabajar, obviamente los empleados, los trabajadores de ciertos niveles o los poquitos que no están en huelga, pues obviamente no se van a dar abasto para solucionar las situaciones o los problemas que se les presenten, y pues el patrón tiene que de alguna manera llegar a un acuerdo. Y bueno, se va a terminar cuando el patrón se allana quiere decir se ajusta, ¿verdad? Es en otro término, se ajusta, es decir, se acopla a lo que son las peticiones en cualquier tiempo, a las peticiones contenidas en el escrito de emplazamiento de huelga, donde pues estaban no amenazando, sino avisando de que se iban a ir a huelga, y ahí vienen los puntos petitorios. Si se acopla, se allana, se adapta, por decirlo de alguna manera, hace lo que los trabajos están pidiendo, pues ahí ya se termina la huelga. Y siempre y cuando cubra los salarios que hubiesen dejado de percibir los trabajadores. Entonces no le conviene, porque pues va a pagar esa semana o 2 o 3 o un mes, no sé cuánto dure la huelga, y ya depende de cada empresa, de cada situación, pues tiene que el patrón cubrir esos sueldos, ¿verdad? Como cuando se le llaman los salarios caídos y vencidos, cuando alguien presenta una demanda y pasa cierto tiempo, y entre más se tarde el laudo, la sentencia, pues obviamente no le conviene al patrón, porque va a pagar esos días sin haberlos trabajado a esa persona, ¿verdad? Porque a eso se le llaman los salarios caídos y vencidos. Entonces, pues el patrón va a querer solucionar rápido, porque le está pegando en la producción, en lo económico y en lo que va a erogar de dinero, porque tiene que liquidar los días que dejaron de percibir el salario de los trabajadores. Y bueno, termina también por laudo arbitral. Ustedes saben que un laudo es una sentencia, no más que en sentido laboral se le llama laudo, pero es una sentencia, y arbitral, pues es el juez, ¿verdad? El juez se le llama árbitro y la sentencia se le llama laudo, pero es lo mismo. Entonces, por laudo arbitral de la persona, comisión que libremente elijan las partes, ahí ya se va a terminar la huelga. Por sentencia de un tribunal, si los trabajadores o patrones se someten ese conflicto a esa decisión, ¿verdad? Entonces, y los otros artículos que se derogaron, el 470, el 471, pues bueno, ahí es cuando termina la huelga. Entonces aquí lo que nos queda así como remembranza, como recuerdo de esta clase, es que la huelga pues se da cuando es la mayoría de los trabajadores, se debe dar por cuestiones reales de que pues no hay mejora en los salarios, en las condiciones de trabajo, en los ascensos, en las promociones, y tiene que ser por la mayoría de los trabajadores, como ya lo dije, y va a ser inexistente si dañan a personas o bienes materiales o propiedades privadas, y se va a terminar cuando pues haya un laudo arbitral o cuando el patrón se allane, ¿verdad? Es decir, se acople, se ajuste a las peticiones de los trabajadores. A lo mejor no es tal como el trabajador lo pide, pues debe de haber un acuerdo y se debe de incluir en el contrato colectivo de trabajo, para que ahí quede la constancia que a lo mejor
el trabajador, si gana 500 pesos a la semana ahora y él está pidiendo 1,000 pesos, ¿verdad? Puede haber un acuerdo que diga el patrón, bueno, no te puedo pagar los 1,000 pesos porque no ha habido tantas ventas, pero sí te doy 750, ¿verdad? No quedó ni en lo que tú pedías, ni en lo que, ni en lo que pues yo te estaba pagando, quedó ahí un término medio. Si están de acuerdo, pues adelante, se firma, ¿verdad? Ya quedaría para otra huelga más adelante pedir que sí se logre pues al 100% lo que están pidiendo. O sea, pudiera ser que no se logre al 100, pero ya un 70-80% de lo que están pidiendo, si se les concede, pues yo creo que ya avanzaron esos trabajadores en una mejoría. Pero bueno, ese es el tema de la semana, es lo que dijimos, la huelga. Es un tema pues muy sencillito, muy digerible, muy entendible, pero está ahí dentro del programa de estudio y es importante que lo veamos, ¿verdad? Entonces está muy entendible ese tema de lo que viene a ser la huelga. Y bueno, por ahí déjenme les comento cuál fue la actividad de esta semana. Déjenme entrar aquí a la plataforma para que ustedes puedan ver cuál fue ahí la actividad. Déjenme ver. En un ratito más, casi son los mismos estudiantes los que ven esta materia de derecho laboral y la otra de psicología. Si gustan ahorita en unos 10-15 minutos más, por ser día de asueto, ahorita empezamos con otra clase para que ustedes se desocupen también temprano y un servidor. Si gustan, ahí me lo escriben ahí en el chat, de favor, o si quieren hasta las 9, pues bueno, hasta las 9 yo estoy a sus órdenes, ¿verdad? Si ustedes así lo deciden, yo me acoplo a lo que ustedes están pidiendo. Bueno, esta semana, déjenme les digo, sí, aquí está, es un cuestionario, ¿verdad? En la plataforma. De hecho, ya estas semanas ya no son tareas de entregar, ya nada más es un cuestionario. En la semana 10, en la semana 11 es otro cuestionario, en la semana 12 ahí no llevaba nada, pero yo les quise poner un cuestionario de 5 preguntas, todas son ahí en la plataforma, ya no es nada de que hagan un trabajo en Word, en PowerPoint, en PDF o como lo entreguen, ya nada más es entrar ahí, contestar ese cuestionario y ya hasta el examen final, ¿verdad? Que por ahí les pongo un archivo en la semana 12 y de ahí estudien para su examen. Y bueno, los que no les fue muy bien, pues está ahí el extraordinario, ¿verdad? Y bueno, hasta aquí la clase, no sé si hay alguna duda, algún comentario o algo que quieran aportar o decir. Adelante la compañera, ahí ya se quitó ahí, Elsa Maribel, ¿verdad? Sí, maestro, una pregunta. Mándeme. Entonces, en cuestión de lo de las huelgas, por decir, los trabajadores de alguna institución de salud, IMSS o X, este, ¿cómo le cómo le hacen cuando ellos, requieren, por decir, un aumento de sueldo y que no, pues, que no se les da? ¿Hacen su petición o porque, pues, dice que no pueden entrar a una huelga? Así es. Bueno, ahí lo más indicado es que la mayoría de los trabajadores hagan su petición por escrito, lo solicitan al patrón y esperar cuál es la respuesta. Dice que pues, pueden hacer la huelga, pero siempre y cuando esos trabajadores se tengan a mí sí que está bien, Gemima Berlanga, esos trabajadores, perdón, esos pacientes se tengan que ir a otro sanatorio, pero ahí sí está complicado, ¿verdad? Porque ahora sí que no tienen ellos permitido dejar esa jornada laboral así nada más, ¿verdad? Tienen que turnarlos a otro establecimiento que ahí yo creo también se les complica. Es como decirles, sí lo puedes hacer de esta forma, pero a la vez no, porque, o sea, que otro establecimiento lo mandan, a que otro sanatorio. Pero así está establecido en la ley. La única es, pues, hacer ahí a lo mejor en contraturno, como dicen, alguna manifestación, ¿verdad? En otro horario que no les afecte, para que el patrón pues de alguna manera los voltee a ver y diga, bueno, pues vamos a mejorar esto, porque pues obviamente no les gusta que se escandalice una situación laboral en los servicios médicos, ¿verdad? Sí. Sí, y otra pregunta, el, entrar en una huelga, ¿es motivo de despido para el trabajador? No, no, aquí lo que menciona es que si es la mayoría de los trabajadores, no es motivo de despido. Es lo que está mencionando la Ley Federal del Trabajo. O sea, que sí tienen ese derecho, sí está permitido y bueno, pues que es una forma pues muy fuerte de presionar al patrón
para que te voltee a ver y no nomás a ver y hacer como que te oye y como que te escuche, como que te resuelve, como lo hacen algunos, sino que realmente te resuelva, porque el que haya un paro laboral, pues siento yo que sí le afecta en su imagen, en su prestigio de su institución o en su economía, ¿verdad? Si es una empresa que produce algo, pues sí, con más razón, ¿verdad? Pero sí, sí está permitido, es lo que estamos viendo aquí en la Ley Federal del Trabajo. No deben de despedirlos por realizar esa acción, ¿verdad? De irse a la huelga. Sí, porque casi siempre, pues, es el temor de los trabajadores, ¿sabes qué? Yo no voy, no te acompaño a realizar una huelga porque, pues, me van a desocupar del trabajo. Casi siempre Sí, es lo que hacen. sí, obviamente a cualquiera nos causa, nos da mucha felicidad, tranquilidad tener un trabajo seguro y irnos a una huelga, pues obviamente no, yo creo no se van a gusto los trabajadores a una huelga, se van con el temor de no me vayan a despedir, ¿verdad? Pero pues si es la única forma, pues, y no les queda de otra, lo hacen. Pero legalmente no deben de despedirlos, ¿verdad? Ya si se dan despidos, pues serían injustificados, tendrían que irse a una demanda laboral y ver la antigüedad y ver todas esas cosas que ya hemos visto de cuánto les toca de vacaciones, de aguinaldo y todo eso que ya ustedes ya saben, ¿verdad? Pero no debería darse un despido. Legalmente no, pero sabemos que se pudiera dar injustificadamente, ¿verdad? Pero ese es el riesgo que tomaría el trabajador, que lo despidan injustificadamente o y se tenga que ir a una resolución o que le respeten su huelga, pues bueno, también, porque así debería de ser, así dice la ley, ¿verdad? Pero siempre hay como hay ese desconocimiento de que sí se vale hacer una huelga, pues hay también ese temor de si no va a haber represalias, a lo mejor sí vengas a trabajar otra vez, pero ya les dan más carga de trabajo o ya están esperando que cometan un error para despedirlos y ya tienen ahí el que lo va a suplir. Entonces sí se pueden dar otras cosas extrajudicialmente, ¿verdad? Como decimos, o sea, fuera de la ley, sí se pueden dar y se han dado, ¿verdad? Eso es un riesgo, como dicen. Pero legalmente aquí dice la ley que sí se vale. Y bueno, pues muchas gracias ahí por participar, por opinar, y bueno, pues por conectarse también, porque como les digo, es día de asueto, descanso, que están con su familia, ¿verdad? Muy merecido su descanso. Y bueno, pues ya mañana las labores otra vez, pero bueno, ya un poquito más relajados, ¿verdad? De este fin de semana largo y frío, pero bueno, pues qué mal hacemos. Así está la situación. Y bueno, déjenme menciono quiénes se conectaron. Muchas gracias ahí a las compañeros y compañeras Jimima Berlanga, Elsa Maribel, Laura Rodríguez, Lucero Luna, Petra Rodríguez, Laura Rodríguez, Lizeth Mejía. Está bien comenzar ahorita. Sí, no me pusieron ahí. Jimima Berlanga, sí está bien. Que si ahorita en unos 10 minutos empezamos la otra clase, como ven, o hasta las 9, pues bueno. Ahorita en 5 o 10 minutos empezamos. Aunque habrá quien se conecte a las 9, ¿verdad? Que diga, bueno, no entré a esta de las 8, entro a las 9 y ya no encuentre nada. Pues bueno, voy a tratar de terminar a las 9:10 de pérdida para los que se conecten, alcancen ahí al último una síntesis del tema de lo que vimos. Ahorita serían 10 minutos, como ven, ¿verdad? Y si no, pues hasta Sí, profe, está bien. ¿Está bien? Está bien. Sí. Bueno. Perfecto. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Y bueno, pues hasta aquí dejamos la clase, ¿verdad? Gracias por conectarse. Buen provechito, los que están en su casa cenando con su familia. Los que ya no se conectan, pues bueno, hasta aquí vimos este tema. Espero les sirva. Y bueno, nos vemos en 10 minutitos. Hasta pronto. Y gracias. Gracias, maestro. Muchas gracias. Para servirle. Y con permiso.